Buenas tardes, estimadas, estimados. Bienvenidos a la charla que nos convoca sobre analítica de datos como herramienta para la gestión logística estratégica, con la profesora Claudia Durán San Martín. Esta charla se enmarca en el magíster que se realizará este año, en el magíster en gestión de industrias multinacionales, que la profesora, por supuesto, va a dar una de las cátedras asociadas a logística, eh, que iniciará este año, que va a ser un magíster bastante completo, asociado a todo lo que es la gestión de industrias multinacionales. ¿Ya? Así que, bueno, al final les podemos dar un poquito más de detalle. Y ahora vamos a presentar a la profesora doctora Claudia Durán San Martín. Ella es ingeniero civil industrial, magíster y doctora en ciencias de la ingeniería industrial, académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Tiene investigaciones y ha desarrollado proyectos de investigación tecnológicos en analítica de datos y gestión logística en empresas portuarias y en la minería. Bienvenida, profesora, y ahí si quiere dar un poco más de extensión en algo de su currículum, puede hacerlo. Bienvenida, profe. Ya, muchas gracias. Lo único que ahora ya estoy empezando a trabajar más en las viñas, pero aparte de eso, nada más. Voy a poner la presentación porque em, o sea, para empezar a mostrarles em, más acerca de cómo se puede ocupar la analítica de datos en trabajos que tengan relaciones con la gestión logística. Ahora, puse un puerto porque la verdad es que es lo más representativo que hay para que uno, donde se exporta, se importa es lo más representativo que se puede ver, ¿ya? Entonces, por eso es que agregué el puerto, porque el puerto además tiene todos los medios de transporte, porque es multimodal, es decir, puede tener camiones, después hay barcos, embarcaciones, entonces hay muchos cambios de transporte que se van dando y la verdad que también tiene bastante logística involucrada. Entonces, primero que nada, me gustaría partir pensando en no solamente la logística, sino que la analítica de datos, que nosotros podemos rescatar datos en varios aspectos, porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un puerto en el cual tenemos cadenas logísticas, que tenemos los exportadores que llegan al puerto, después los distribuidores, las empresas logísticas, y todas las empresas que están asociadas y que empiezan, en el fondo empiezan a llevar la carga al puerto, a depositar los containers y después embarcarlos para que se vendan en otros países, ahí se generan muchos datos, ¿ya? Si nosotros vemos acá, en esta lámina que está acá, nosotros vemos que el puerto, hay muchas acciones que se van generando que tienen que ver con la carga transportada. Cuando nosotros tenemos carga transportada, nosotros vemos que ahí van a haber datos relacionados con eso. Cuando, se empieza a administrar, van a haber datos relacionados con el tema. Entonces, finalmente, nosotros ahora ha vuelto un poco más complejo porque no solamente hay que fijarse en los costos que están involucrados en las empresas, y por eso les puse esta lámina, sino que además nosotros tenemos que estarnos fijando cuáles otros aspectos son los que existen en las empresas y que son importantes de ver y analizar, ya sea en términos de datos o en términos de dar soluciones eh, para, eh, para convertirse una empresa, ojalá, en una industria más inteligente o en una industria que se le llama la 5.0, que es cuando hay una industria que está automatizada y además se incorporan los aspectos sociales. ¿A qué me refiero con los aspectos sociales? Los aspectos sociales, como aparece ahí en la lámina, tiene que ver a la relación con las personas, con la sociedad, con las ciudades que hay. Por ejemplo, en el caso de un puerto, el puerto llega, recala y después que transporta, o sea, después que baja la carga, la sube el camión, entonces pasa por lugares que están cerca de la ciudad, que pueden producir tráfico, contaminación, etcétera.
Y además necesitan personas que estén calificadas para manejar los equipos que se usan, las grúas, etcétera. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver acá, independientemente en el área que ustedes se manejan, en el área logística, nosotros siempre nos vamos a encontrar que siempre hay actores, hay distintos tipos de empresas que van generando datos. Esos datos tienen que fluir entre ellos para poder operar. En este caso, en el caso del puerto, mientras más exportación, mientras más se mueva carga a otros países, es mucho mejor. Por otro lado, también tenemos el aspecto ambiental, en el cual tenemos que preocuparnos de la sustentabilidad, que está incluido el cambio climático, las crisis energéticas, la capa de ozono y la contaminación, que cada vez es más importante. Ahora, ¿por qué les nombro esto? Porque la toma de decisión en toda empresa y en los puertos es cada vez más compleja, porque no solamente involucra costos, sino que todas estas áreas que yo les estoy diciendo, mostrando. Y para poder incorporar cambios que sean sustentables, que ayuden al ambiente, vamos a necesitar tecnología. Y caemos en el otro aspecto que aparece acá abajo, que tiene que ver con los aspectos tecnológicos, donde se generan buenas prácticas, hay contratos, coordinaciones de acciones, etcétera. Entonces, y en el aspecto económico, nos preocupamos del desempleo, de la gobernanza. La gobernanza quiere decir nos estamos preocupando más de los directorios de las empresas y de la infraestructura. Entonces, el gran problema que existe hoy en día es que existen tantos datos, que hay datos que son de nivel estratégico, que se generan a nivel de gerencia, hay otros datos que se generan a nivel de jefatura y otros a nivel operacional, que tenemos que estar viendo cómo procesarlo y cómo hacer que contribuya a que se toman mejores decisiones en las áreas logísticas, ¿ya? Entonces, por eso les muestro la complejidad que existe hoy en día, que incluso les puse el COVID, porque hace 2 años también tuvimos el tema del COVID, entonces ahí se generaron otros problemas que afectaron a la logística, que tiene que ver con por ejemplo, las personas que estaban enfermas, que dejaron de trabajar o que hubo que hacer cuarentenas, etcétera. Y todo eso fue afectando y todo fue generando datos y fue generando problemas en la logística. Ahora, si uno mira lo que dicen, por ejemplo, los organismos internacionales como el, eh, como este foro económico de nivel mundial, nosotros nos vamos a dar cuenta que también se muestra lo mismo, o sea, que nosotros vemos que las preocupaciones, cuando se ve la percepción a nivel mundial de las personas de qué están preocupados, nosotros nos vamos a dar cuenta que en general están preocupados de factores que son sociales y que van afectando a las empresas. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo que hay una preocupación eh, por la parte social, hay una preocupación por la migración, hay conflictos también que también les preocupa a las personas, y la parte digital que tiene que ver con la digitalización, la implementación tecnológica, etcétera. Como lo que siempre se piensa que a lo mejor, no sé, pues la tecnología puede reemplazar al ser humano, cosa que no es así porque la tecnología ha generado otros tipos de trabajos que ahora tienen que ver con el manejo de datos, entre otros tipos de trabajos que hay. Entonces, cuando nosotros vemos a nivel mundial, también vemos que pasa exactamente lo mismo, o sea, que nosotros tenemos aspectos económicos, ambientales, sociales, tecnológicos, que van afectando a las empresas y de los cuales cuando trabajamos en ellas tenemos que hacernos cargo. Ya, yo les muestro para que se den cuenta que cuando uno está en una empresa, en un cargo, no solamente tiene que observar lo que ve inmediatamente en términos económicos, sino que también hay que, eh, hay que mejorar la parte ambiental y los riesgos que se generan, los aspectos sociales, porque hoy en día, si es que uno, por ejemplo, implementa un proyecto y que afecta a las personas,
puede ser que ese proyecto no se lleve a cabo por los riesgos sociales que están involucrados. Ahora, el tema de la ciberseguridad también hoy en día es un tema bastante importante que se está dando. ¿Ya? Entonces, hay distintos aspectos los cuales producen riesgos que hay que considerar. Dentro de las noticias que busqué algunas noticias que fueran más, hay algunas chilenas, otras de nivel internacional, para que se den cuenta que afuera eh, igual existe más tecnología. Por ejemplo, si ustedes observan acá, esto pasa en Corea traen de esta forma los containers y tienen repositorios de containers que son muchos, van hacia arriba y no los depositan como acá en Chile que van uno al lado del otro, entonces no se aprovecha mucho el espacio. Eh, En cambio acá, si ustedes observan, hay muchos espacios que están siendo aprovechados, entonces de esa manera se tienen menos costos logísticos involucrados, que hay menos movimientos que se van generando por el movimiento de descarga del navío acá y, y cuando dejan la carga, que dejan los containers. Bueno, y si me preguntan por datos, acá se generan más datos porque acá uno tiene el tiempo de llegada de los navíos, tiene los tiempos de descarga, tiene cuánto se demora, por ejemplo, en ponerlo en este especie de rack. Entonces, todo se va sumando y porque el cliente lo que más quiere es tener todo tiempo y tenerlo ojalá o sea, en el momento que lo está pidiendo. Entonces la tecnología ayuda bastante porque esto reduce tiempos cuando al tener mayor disponibilidad y mayor espacio en los containers que se están agregando. Por otro lado, nosotros vemos que, por ejemplo, existen, no sé si han escuchado hablar de Machine Learning. Machine Learning han hecho predicciones también, por ejemplo, de cuántos containers se pueden llevar desde que se descarga hasta que el camión lo toma, lo carga y lo lleva al cliente final. Entonces, Machine Learning también es una herramienta que se usó bastante para hacer predicciones, para medir los tiempos y en definitiva para poder hacer predicciones que puedan ayudar a que los tiempos se reduzcan y que los traslados sean cada vez, o sea, menos tiempo porque las naves cobran por hora, entonces mientras más tiempo esté estacionada ahí va a salir mucho más caro. Ahora, si observan en la parte de abajo, acá vemos otro esquema de puerto, pero de Alemania. Nosotros vemos que acá tenemos, además de los racks, acá hay espacios que están mucho más aprovechados, que, que se demoran menos tiempos acá y que la tecnología hace que podrían ser un poco más sustentables. Ahora, el tema de la sustentabilidad lo vamos a tocar en un poco de rato más cuando les muestre algunos casos de aplicaciones sustentables. ¿Ya? Hoy en día los países están tendiendo a usar cada vez más energías limpias, es decir, se están migrando desde energía fósil a electricidad. Bueno, y acá les puse el problema que las cadenas logísticas por abastecimiento. Incluso estaba viendo hoy día en las noticias que también este año también van a haber problemas de cadenas logísticas por abastecimiento. ¿Ya? Entonces, nosotros nos damos cuenta que existen muchas variables que influyen y que tenemos que irlas estudiando porque nosotros no podemos solamente estudiar la logística por un aspecto, sino que tienen que ser por varios que estén involucrados. Y eso es lo que se le llaman hoy en día ecosistema, cuando uno estudia un sistema que trata de que sea verde, que sea mucho más ecológico. Entonces, por ejemplo, una aplicación que es interesante de ver es el caso del blockchain. No sé, el blockchain, por ejemplo, siempre está un poco más vinculado a la parte más financiera.
pero hoy en día ya se está incorporando en las áreas de operaciones que el blockchain es una cadena logística que es digital, en la cual se ingresan los datos y resulta que cada uno de los actores va ingresando datos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos la empresa importadora, tenemos acá el camión llega e ingresa datos, por ejemplo, los datos de la carita, la hora de entrada, la hora de salida, todo, y después eso ingresa al blockchain, que el blockchain sería una cadena en la cual es un repositorio en el cual se tienen los datos, y después cuando pasa, por ejemplo, llega el importador, también el importador ingresan otros datos y resulta que cada vez que va avanzando un poco en los aspectos logísticos, se van ingresando más datos. Por ejemplo, en el caso de la aduana, cuando la aduana fiscaliza y ve si es que la documentación bien ingresa datos. Esto ya se está haciendo, por ejemplo, en los puertos españoles. En el puerto de Valencia ya hay puertos que son, los puertos que son ya más inteligentes, que son mucho más grandes, ya se están desarrollando, como el puerto de Hamburgo, en Shanghái, que ya se están viendo algunas implementaciones que todavía no están completamente, son recientes, pero ya se está empezando a pensar en implementar en blockchain. Ahora, ¿por qué se hace? Porque si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos una cadena logística, tenemos distintos actores. Tenemos el terminal, acá tenemos los camiones, tenemos la aduana, después tenemos el SAC, que hace las revisiones de los productos, por ejemplo, cuando son perecibles. Y todos van ingresando datos. Entonces, al ingresar un dato en un sistema centralizado como el blockchain, quedan encriptados y además integrados. ¿Qué significa eso? En definitiva, cada uno de los actores que están acá, que van ingresando los datos, podrían, de acuerdo a sus perfiles, ir viendo todos los datos que necesitan y podrían incluso seguir la trazabilidad de la carga. ¿Y qué significa seguir la trazabilidad de la carga? Que si nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos un container, podemos saber este container en cada momento dónde está. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos en cada momento dónde está la mercancía, podemos hacer seguimiento, podemos saber en qué tiempo va a llegar, podemos darnos cuenta que el producto llegue completo y en el fondo podemos negociar mucho mejor también con los clientes porque podemos asegurar los tiempos de entrega. Ahora, lo interesante del blockchain, que es la razón también por lo que lo puse, es porque ahora ya los contratos ya no serían en papel, sino que serían contratos digitales, que es lo que se les llama smart contract. Los contratos inteligentes son contratos que son digitales, en los cuales cada vez que entre un actor y otro se tienen contratos. Por ejemplo, el terminal portuario tiene un cierto tipo de contrato con el transporte terrestre. Ahora ya no sería en papel, sino que sería digital en forma inteligente, en la cual se ingresarían los datos en un sistema y ese sistema tendría ciertos perfiles y después podrían verlo otros actores que necesiten esos datos. ¿Ya? Y bueno, y con esto se integran los sistemas y se mejora mucho la colaboración. Y eso es un aspecto que es bastante positivo del blockchain, que él integra los sistemas y ya no tenemos que estar yendo a distintos repositorios, distintas páginas web, sino que podemos ver toda la información y ya no tenemos distintos sistemas con información diferente, que a veces pasa que cuando uno está buscando información, eh, encuentra eh, encuentro datos distintos en un lugar y en otro. Entonces, acá tendríamos uno solo y podríamos seguir, como les dije, la trazabilidad de la carga. Otro aspecto que hoy en día es sumamente importante, como les mostraba, que también genera bastantes datos y que también muchas veces hay que estudiarlo, tiene que ver con la sustentabilidad.
que acá abarca el aspecto social, económico y ambiental. Esta lámina que ustedes ven acá es una lámina que habla acerca de la perspectiva de la energía a nivel mundial. ¿Y por qué es interesante esta lámina? Porque esta lámina, por ejemplo, muestra que de aquí al 2050 lo que va a pasar es que el combustible fósil va a disminuir y que lo que va a empezar a aumentar es la energía eléctrica, que es una energía más limpia ¿cómo se llama? Que la energía fósil. Ahora, el puerto de Valencia ya lo está aplicando, o sea, el puerto de Valencia está migrando de la energía fósil a la energía eléctrica, porque ahí se produce menos contaminación, menos CO2, y resulta que ahí podemos tener cielos más limpios y podemos generar menos contaminación al ambiente. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, bueno, en los puertos existe algo que se llama EcoPort, que no son normas de calidad, sino que son sellos que se buscan para poder asegurar que se tenga un respeto por el medio ambiente. Y cada vez que se trabajan con empresas que son internacionales, también buscan ese tipo de sellos. Otro ejemplo que nosotros podemos ver acá es el caso de los relaves, que hay acá es un tema distinto, pero es un tema también que genera bastante residuo y que tiene mucho que ver con el medio ambiente. Cuando las mineras producen, los residuos, es decir, lo que no utilizan en su producción, lo depositan en un espacio físico y se generan los relaves bueno, que tiene varios contaminantes que se tienen, ¿ya? Entonces, hay que preocuparse que las empresas, cuando se produzca, como uno ve en la parte de la economía circular, que tratar de no tener tantas pérdidas, ¿ya? Porque en este caso, por ejemplo, se depositan acá los relaves, tiene arsénico y si están cerca de poblados, puede ser que las personas se enfermen, entonces puede producir bastantes problemas sociales. Y eso la verdad es que tampoco es bueno que suceda, porque genera muchos impactos sobre la sociedad y hoy en día las empresas tienen que cuidar eso. O sea, hay una tendencia a cuidarlo. Por otra parte, acá, como les puse acá, el tema de los relaves también, en China, por ejemplo, se le están poniendo bacterias y las bacterias están empezando a consumir todo lo que son los productos que son tóxicos. Entonces, ya se están generando a nivel mundial distintos tipos de tecnologías con los relaves, pero es algo que recién está aumentando, porque para generar toda esta tecnología, nuevos subproductos, etcétera, se necesita nuevas inversiones. Y muchas veces pasa que como se requieren nuevas inversiones, entonces las empresas no pueden hacerlo, ¿ya? Porque generar, por ejemplo, nuevas tecnologías, tecnología de alta gama, batería, requiere tener fábricas, tener otro tipo de sistema productivo distinto a lo que son los relaves. Yo traje en realidad algunos casos porque me gustaría que conversáramos un poco acerca de qué dudas tienen, qué les gustaría saber, si tienen alguna pregunta de la, de cómo se manejan los datos en términos logísticos. Por ejemplo, les puedo contar que con los trabajos con los alumnos hemos hecho varios temas interesantes. Por ejemplo, hemos aplicado Business Intelligence a una viña. Además, hemos aplicado redes neuronales, por ejemplo, a los casos logísticos, como para poder reducir los tiempos en los cuales se traslada la carga, eh, entre otros casos que hemos visto. No sé si tienen alguna consulta, quieren conversar acerca de algo o les sigo contando acerca de otros trabajos.
Ahí pueden ser proyectistas, sí, lo que sea, aunque sea básico o algún caso especial, no sé. Sí, Si quieren. alguna consulta, porque igual había dejado unos minutos como para consultas. Bueno, a lo mejor ahí Hola, pasa. Ahí, Felipe. que quería aprovechar de consultarle con respecto a lo que dijo recién, eso de que hizo la aplicación de redes neuronales en una viña. ¿Podría contarnos más al respecto? Ya, las redes neuronales en realidad no fue aplicado en la viña, sino que fue aplicado en el caso de los puertos. Lo que pasa es que, mira, voy a volver solamente por la imagen que tengo acá, que acá, por ejemplo, si tú te fijas, nosotros tenemos distintos tiempos en los cuales llegan los camiones, se deposita la carga y después la carga permanece un tiempo y después la carga se traslada y se carga en los navíos que son los que van hacia otros países. Entonces, lo que hicimos fue aplicar redes neuronales para empezar a predecir cuáles son los tiempos que se podrían tener para que fueran, ojalá pudiéramos tener tiempos que fueran menores a eso. No sé específicamente qué quieres saber de las redes neuronales, cómo se aplican o qué es lo que hicimos. No quería saber la aplicación porque entiendo que redes neuronales vendría siendo para tipos de datos complejos, entonces pensé que podría ser por imágenes o algo por el estilo. Pero es Ah, ya, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Lo que pasa es que existen distintos tipos de redes neuronales. Se aplican a las imágenes, se aplican a texto y también se aplican a valores numéricos. En este caso, nosotros lo aplicamos a valores numéricos. En el sentido de que si tenemos, por ejemplo, teníamos los tipos de camiones que estaban trasladando, entonces empezamos a ver cuáles eran los mejores camiones que se podían trasladar la carga y cuántos son los tiempos que se iban demorando. Entonces ahí nosotros lo corrimos por redes neuronales y hicimos una predicción para el siguiente año. Pero no necesariamente las redes neuronales son para datos absolutamente complejos, depende, es que hay dos tipos de redes neuronales, unas que son supervisadas y otras que son semi-supervisadas. Entonces, por lo menos en el caso que ocupamos, fue semi-supervisada. Nosotros estudiamos los datos y después ¿cómo se llama? Lo agregamos en la red neuronal y los corrimos para hacer predicciones para el siguiente año. Ahora la idea es que aprendan. Muchas gracias. Por ejemplo, con respecto a eso mismo, también ahora estoy en una investigación en la cual estamos, por ejemplo, haciendo análisis de texto, pero no llegamos, tomamos los textos y la aplicamos inmediatamente en la red neuronal, porque hay problemas en los cuales se puede hacer y en otros que no. Por ejemplo, yo trabajé con una persona en la cual ella trabajaba ¿cómo se llama? Con figuras. Entonces, con la visión artificial. Entonces, en ese caso, ella le sacaba, por ejemplo, fotos a las uvas y obtenía datos y eso los aplicaba con redes neuronales. Pero en ese caso, claro, en ese caso no es necesario que sea semi-supervisado, pero en el caso de, por ejemplo, los que me ha tocado trabajar a mí, en el caso de análisis de textos de empresa o análisis de redes neuronales en los puertos, eh, ahí sí que hemos tenido que primero preparar los datos y después meterlos en las redes neuronales. No sé si hay alguna otra pregunta. O incluso si quieren, la pueden escribir ahí al chat, no hay problema. Sí, si quieren pueden escribir al chat o les cuento. O algún proyecto que esté haciendo, porque de repente eso es también interesante, o lo que esté investigando. A lo mejor también la minería, ahí también un caso a lo mejor también es interesante también conocer, ¿o no? Ahora, yo les mostré, por ejemplo, tecnologías que son innovadoras, que se le llaman rupturistas, que van ya a la 5.0, que tiene que ver tecnología más
más el cuidado por la sociedad, como es el caso del blockchain. Pero, por ejemplo, los puertos acá en Chile todavía no están muy lejos de eso. O sea, en Chile todavía ni siquiera ni siquiera se aplica mucha tecnología. No existe el blockchain en los puertos públicos privados. Por eso que les mostré casos que son de nivel internacional, porque cuando ustedes ven casos que de afuera, a lo mejor después pueden aplicarlos acá y puede ser un aporte también para la empresa. Para que se den cuenta que afuera se aplican tecnologías que son diferentes, que acá en Chile están poco desarrolladas. Ahí también dentro, ahí usted como va a hacer una de las cátedras, ahí también va a haber va a haber casos específicos de negocio dentro de su cátedra. Sí, sí. Dentro de lo que es el magíster, en la cátedra, sí, vamos a hacer estudios de caso y bueno, depende de los intereses que ustedes tengan, porque igual me imagino que todos son de diferentes áreas. No sé si alguien me podría señalar en qué área está trabajando, porque los datos que se tienen son muy distintos en todas las áreas y la Pero forma en depende que del se negocio. trabaja. ¿Ah? Depende del negocio o el core del Francisco quería comentar. Francisco, cuéntame. Hola, buenas. ¿Qué tal? Oye, quisiera hacer una consulta, verá. ¿Ustedes manejan el tema, por ejemplo, cuánto afecta los costos, el suministro o la logística a la gran minería? Yo No, digo porque en experiencia hemos tenido, o tuve bastante, por ejemplo, situaciones complejas porque la mayoría de los suministros vienen de Santiago o del sur, acá al norte. Resulta que la minería tiene unos estándares bastante elevados en todo lo que son toda la cadena. Entonces, a nosotros, todo lo que nos llega del sur en camiones, generalmente los camiones no pueden entrar. De ahí partimos, no cumplen ningún estándar. Tenemos que buscar camiones por todos lados, ¿cierto? Que cumplan los estándares mineros. Entonces, quería saber si usted tiene más o menos maneja el tema de qué diferencia hay entre suministrar logística en empresas que no están relacionadas a la minería y las que sí. Sí, lo que pasa es que la minería es distinta al resto de las industrias, porque la minería está más industrializada, está más normal, entonces es distinto cuando tú analizas otras, por ejemplo, el caso de las viñas, que hay menos tecnología en las viñas. En cambio, hay mucha tecnología también en la minería, lo cual no significa que no hayan problemas. Ahora, nosotros ahora, por ejemplo, te comento, estamos precisamente con una investigación que empezamos, en la cual queremos hacer unos hubs, por ejemplo, es igual que los supermercados, o sea, que nosotros tengamos que los centros a los cuales lleguen los camiones, a lo mejor queden más cerca de los puertos. En este caso estamos viendo los puertos, pero tal vez también se podría hacer en la minería. Entonces estábamos haciendo cálculos porque como Chile tiene una sola carretera y la carretera, entonces estamos viendo los hubs que hagamos queden más o menos a la misma distancia de los puertos, que sea más accesible de manera que todos tengan más cerca, incluso o sea, puedan dejar la carga y después puedan acceder al puerto. Gracias, gracias. Sí, pero lamentablemente no he trabajado con los costos, que me hiciste una pregunta bastante específica, pero en el caso, por lo menos en el magíster, igual vamos a trabajar también en los temas que tengan interés, de Claro. realizarlo. A mí me produjo el choque entre la diferencia que hay, por ejemplo, entre los que diferentes empresas de transporte que tienen que abastecer la minería y que varias aquí en el norte no cumplen para poder ingresar nosotros materiales que traemos del sur. Claro, ahora lo que sí te puedo Entonces, asegurar y que se eso puede obvio, hacer. o cuando uno hace la proyección del puesto, obviamente después ese presupuesto queda corto. Sí. Me parece interesante el tema de los costos, el tema de ingreso de materiales de la minería.
Claro, no se puede realizar, pero, o sea, hay que diferenciar, porque una cosa es, por ejemplo, hacer simulaciones y otra cosa es hacer predicciones. Cuando uno hace predicciones es cuando uno quiere que el sistema aprenda y después lo haga solo. Entonces, si tú le ingresas los costos, le ingresas todos los datos, tú puedes hacer un sistema que a lo mejor pueda ir prediciendo si es que necesitas que lo vaya haciendo de un año a otro, que se vaya alimentando solo. Pero Bueno, es posible hacerlo, o sea, es posible hacerlo. Yo no he trabajado en eso, pero es un Ok. tema interesante. ¿Mm? Eh, Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta, duda? No sé, igual les puedo comentar que también trabajamos en una viña grande, muy grande, en la cual se hizo un business intelligent, en el cual, por ejemplo, existía el tema que llegaban a la entrada, llevaban la uva de los productores hacia la viña y y ahí empezaban a formar los cuellos de botella de los camiones. Entonces se empezaban a formar los cuellos de botella porque no llegaban en orden. Y eso también el Business Intelligent ayuda a mostrar más o menos qué es lo que va pasando. Cuando llegan, descargan y después también poder identificar, por ejemplo, cosas que pasan a veces que tal vez no es el personal adecuado o si falta personal. Entonces, el tema de analítica de datos, la verdad es que es bastante amplio. Se puede, miren, básicamente cuando uno toma un problema, toma datos. Cuando tomas datos, después los puedes trabajar con bases de datos como para poder integrar una base de datos. Y después uno ocupa software, que los software uno los empieza a procesar, que uno puede ocupar, no sé, puede ocupar Python, puede ocupar Nime, R o cualquier software como para procesar los datos, y se le aplica algo que se le llama el ETL, en que uno extrae los datos, los transforma, los limpia, y después viene la parte visual, que es la gente que se dedica a mostrar los datos, como en el caso del Business Intelligence. En el caso del Business Intelligence, también se puede mostrar en una pantalla, ahí se puede monitorear y se pueden ver distintos tipos de indicadores para poder responder las preguntas que se tienen en las empresas. Y además se pueden transformar en formularios y esos formularios se pueden usar para hacer análisis y hacer estadísticas. ¿Ya? Les comento por el interés que hay en el análisis de datos, porque básicamente funciona de esa manera. Ahora, ¿qué software? Depende de los datos que se estén estudiando, al igual que cuando yo les comentaba que todas las empresas tienen sus características que son distintas, entonces hay que diferenciar entre una industria y otra. Pero cuando uno aprende metodologías de análisis de datos, la verdad es que se puede aplicar a cualquier tipo de empresa. Entonces, solamente hay que seguir la metodología, que una de las más usadas es la KDD, que es una que se ocupa para descubrir el conocimiento. No sé si queda alguna duda con respecto a esto o estamos... ¿Alguna duda o no? ¿Alguna pregunta acerca de lo que les comento del análisis de datos? Parece que no hay más preguntas. sí, no sé, yo creo que a lo mejor hay varios, a lo mejor trabajan David, en la realidad o sí, no, claro. sí, David dice que le quedó claro. Ahora, trabajar con datos en realidad, más que nada, lo que uno tiene que tener claro es cuál es la definición de los objetivos, porque el software yo diría que es lo más fácil que hay, pero definir los objetivos y saber cómo usarlos es lo complejo.
Bueno, en todo caso, ahí, bueno, dice que muchas gracias, muy buena presentación, profe. Ahí le están dando. Le voy a comentar brevemente del magíster, como les comentamos, que la charla se enfoca en marco de este magíster en gestión de industrias multinacionales, que se realizará este año. La profesora Claudia Durán va a hacer una de las cátedras, la gestión de operaciones y logística internacional. Entonces, lo que estamos ofreciendo, la propuesta de este año para la UTEM es hacer este magíster y obviamente el valor agregado es que está enfocado principalmente a lo que es la gestión de industrias multinacionales. Ya aquí, si ustedes pueden ver la malla, tenemos una parte de economía internacional, también contabilidad, relacionada a la IFRS, manejo de instrumentos, gestión financiera, entonces todo eso forma distintas partes para poder obviamente ser capaz de liderar estas organizaciones en economías globales, ¿ya? Y principalmente lo dejarán como puesto como complementario obviamente a sus especializaciones para poder obviamente ser un profesional más integral y tener obviamente más opciones de integrar a lo mejor otra empresa, tanto en Chile como también si tienen proyectos más adelante de establecerse a lo mejor en el extranjero. Así que los dejamos invitados a este magíster, que obviamente yo les voy a mandar información de esto para que si es que alguno se interesa, también hay algunos beneficios, también algunos descuentos si gustan. Les voy a mandar la malla y obviamente si tienen cualquier consulta yo les voy a dejar mi contacto sobre el magíster. No sé si quiere agregar algo más, profesora. No, y algo bien importante, el tema de la pasantía. Ah, verdad, correcto, sí, Lo se me que había si yo olvidado posturara al comentarlo. magíster, lo encuentro que lo más interesante que tiene es la Sí, pasantía me había también. olvidado. Una de las cosas más Exacto. interesantes. En el cuarto semestre está incluido dentro del precio, ¿ya? Así que aquí obviamente está la pasantía a Estados Unidos, a Texas específicamente, que es más o menos una semana y media, eso también incluye todos los gastos asociados, así que es bastante interesante. Tiene un valor agregado más que otro magíster, porque aparte de generar habilidades ¿cómo se llama? Habilidad directiva, también ustedes van a poder manejar temas complejos y obviamente poder aplicarlo también a casos de negocios reales, tanto como los que ve la profesora e investiga también, como el resto de los profesores, ya asociado a comercio exterior, la gestión financiera misma, así que los dejamos invitados, si es que alguno está interesado, o si alguien de su grupo familiar también está interesado en realizar un magíster, ahí puede contactarme, yo les voy a dejar mi correo y obviamente mi contacto directo. Así que muchas gracias también por el tiempo, haber dedicado a este cortito tiempo de conversar un tema que es interesante, de lo que está pasando en el área logística. Así que muchas gracias también, profesora. No sé si quiere agregar algo más, pero estamos muy agradecidos por su tiempo. No, lo único que el magíster también igual tiene varias disciplinas, varias disciplinas, entonces eso yo creo que con eso ustedes pueden elegir trabajar en alguna disciplina que les guste. Exacto. Que tiene profesores especializados en el área de finanzas, economía, bueno, en operaciones, logística, o sea, es bastante más amplio. Claro, ahí por ejemplo, para los que también trabajan en relación a empresas, el rubro no fue más de comercio exterior, les sirve obviamente para ir impulsando su carrera, para tener obviamente más opciones de ascender. Así que sin nada más que decir, no sé si alguien tiene alguna consulta de tanto el magíster como de la profesora, si no estaríamos ok ahí con la charla y la presentación del magíster. Así que muy agradecido. De nada, estimados. Qué bueno que les gustó la charla. Así que les vamos a compartir la grabación, obviamente también para los que no alcanzaron a conectarse, así que estamos en contacto. Así que muy agradecido por su tiempo y que tengan buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Chao, que estén bien. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches, que estén bien. También. Muchas gracias, profe.